Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Oremos, hermanos, para comenzar este tiempo de devocional y palabra. Amado Padre, gracias, Señor, te damos puesto de acuerdo, como lo hacemos todas las mañanas, que sea tu voluntad dejarnos vivir, Señor, y contemplar un día más que tú has creado, Señor, para tu gloria, Padre, y nos concedes la vida, la salud, las fuerzas, las energías para que podamos despertar e iniciar cada día, Señor, contemplando la belleza de tu creación. Gracias te damos, Señor, porque por tu voluntad podemos hoy disfrutar de este día y vamos a disfrutar de tus bondades, tu misericordia y tu gracia, que es nueva cada mañana, Señor. Venos aquí un grupo de tus hijos, de tus escogidos, que por tu gracia y tu misericordia, Señor, nos disponemos a comenzar este día. Y Señor, con esa llenura de tu espíritu en nuestro corazón, nos disponemos entonces para buscar primeramente tu palabra, para encomendarnos en tus manos en oración, como lo debemos hacer, Señor. Por eso aquí estamos y te decimos gracias por este día y por este momento que nos concedes. Asimismo, siempre también, Señor, te daremos gracias por el día de ayer, el día anterior, que nos permitiste terminar. Ayer, Señor, muchos no terminaron el día. Muchos no amanecieron ayer, Señor. Hoy muchos ya partieron de este mundo. Algunos para tu casa, a ese encuentro con tu Hijo Jesucristo, y otros, como lo dice la Escritura, a un lugar de tormento para esperar el juicio final. Ese es uno de los dos lugares en donde van llegando, Señor, quienes parten de este mundo por tu voluntad. Nosotros, Señor, por tu gracia y tu misericordia, estamos seguros con toda la fe que nos has dado y por el arrepentimiento que nos has dado, que cuando llegue ese momento, Señor, iremos a ese encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo para esperar al lado de Él su segunda venida, para ser glorificado con todas, ser glorificado, Señor, con todos tus hijos. Gracias por darnos, Señor, ese regalo tan inmerecido a todos nosotros. Que podamos sostenernos en la fe y como dice el devocional de hoy, podamos vencer aún la incredulidad, que aún siendo cristianos, Señor, luchamos con ella en muchas circunstancias, Señor, donde al llegar a nuestras vidas luchamos porque intentan hacernos tambalear en nuestra fe. Es parte de nuestra lucha también, Señor. Gracias te damos entonces por tus bondades y por tus bendiciones y porque nos sostienes con tu diestra de poder y cada día nos fortaleces con tu palabra. Qué bendición este espacio, Señor, que día a día, meditando tu palabra juntos, somos fortalecidos en ella, recordados, enseñados, instruidos, corregidos, Señor, como debe ser, Padre, como debe ser. Gracias por darnos la bendición este año de este espacio y lo que llevamos hasta la fecha y lo que falta que confiando en tu bondad se podrá cumplir la meta, Señor. Gracias por todas estas bondades que has tenido con nosotros, Señor. Asimismo, te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayer pecamos, Señor, de muchas maneras, tú lo sabes, en palabra, en pensamiento, en intención, en obra, Señor. Tú sabes hasta el más mínimo de los detalles y que nosotros no reconozcamos o no recordemos. Pero tu gracia es mayor que nuestros pecados, pero no queremos abusar de tu gracia como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Ayúdanos, Señor, a estar siempre atentos, pendientes de crecer en esa obediencia, de crecer en esa gracia, Señor, en esa santidad y sobre todo en ello, Señor, en esa obediencia, dedicados a hacer buenas obras para tu gloria, para ser fortalecidos en nuestra fe, fortalecidos y guardados en la santidad que nos da, Señor, cuando meditamos y nos alimentamos de tu palabra y mantener la unidad, Señor, que hemos aprendido para estar juntos y ser
animados, corregidos y aconsejados los unos a los otros, como debe ser la verdadera vida de un verdadero cristiano y no una vida solitaria como muchos creen, Señor. Qué hermoso es estar en la unidad del cuerpo, unidos los unos a los otros en la misma fe y en la misma gracia, Salvador. Aquí estamos, Señor, precisamente unidos, meditando juntos tu palabra para ser edificados juntos, no importa el lugar donde estemos, Señor. Aquí hay diversas familias, diversas iglesias, pero somos uno solo en la misma fe, en la misma gracia y en la misma salvación, en el mismo Salvador, lavados con la misma sangre todos, Señor. Una sola unidad en los distintos lugares donde estamos. Gracias, Señor, porque hemos entendido esta hermosa verdad y aquí estamos, Señor, dispuestos para meditar juntos entonces tu palabra. Háblanos que tus siervos escuchan, Señor. Queremos oír tu voz y danos humildad para ello, Señor, porque así debemos acercarnos a tu palabra con humildad y sencillez para ser siempre instruidos en tu verdad, Señor, fortalecidos en ella. Gracias por los que estamos aquí, y los que se han unido y los que se unirán en los próximos días, Señor. Te pedimos entonces tu bendición y nos encomendamos en este tiempo en tus manos, juntos con el mismo deseo, Señor. En Cristo Jesús damos gracias a nuestro Padre que nos escogió. Amén, Señor, y amén. Julio 17. Cuídate de la incredulidad. Como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. Hebreos 3, 7 al 9. Antes que los israelitas entraran a la tierra prometida, Dios les indicó que enviaran a 12 espías a Canaán para reconocer la tierra. Dos de esos espías, Josué y Caleb, son famosos por su reporte de la minoría que concluyó que la tierra estaba lista para ser tomada. Sin embargo, la gente no los escuchó y demostró así su falta de confianza en Dios. A pesar de toda la evidencia que tenían de la confiabilidad de Dios, los israelitas pronto regresaron a confiar en su propio juicio. En un momento de incredulidad, el pueblo temió que moriría como Caleb y Josué le instaban a hacer. Ellos escogían descansar en el poder de Dios para vencer a un enemigo más grande. Números 13:25 y 14:4. Dios respondió con juicio. En lugar de disfrutar de la tierra prometida, toda una generación pasó el resto de su vida en el desierto sin experimentar el gozo que Dios les había ofrecido. Números 14, 21 al 23. Igual que los israelitas, tú y yo tendemos a la incredulidad. El escritor de Hebreos nos advierte, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. Esta exhortación no sería necesaria si no fuera posible que tengamos un corazón pecaminoso e incrédulo. Si queremos pecar, si queremos tomar nuestro propio camino, no queremos confiar. La incredulidad nos endurece de manera que cuando la Biblia es predicada, en lugar de que la palabra de Dios entre en nuestro corazón y mente como una semilla plantada en buena tierra, nuestro corazón y nuestra mente se vuelven como láminas de estaño corrugado. Mientras más se enseña la Biblia, más su efecto en nosotros se vuelve como la lluvia que golpea el techo, pero que no puede atravesarlo. Así que ten cuidado, no sea que tu corazón se vuelva insensible a la verdad de la Escritura. Cuídate de no volverte alguien que defiende la Biblia, que habla a otros de ella y que la cita, pero que endurece al mismo tiempo su corazón hacia lo que Dios le está diciendo en ella.
¿Cómo nos protegemos de esta incredulidad? Exhorta a otros a recordar lo que Dios ha hecho en ellos y a través de Cristo, y pídeles que hagan lo mismo por ti. Colosenses 3:16. Y pídele al mismo Espíritu que escribió la Escritura que obre en tu corazón a medida que escuchas su voz. En la medida en que recuerdes el poder y el cuidado de Dios por la obra del Espíritu en ti, tu corazón se ablandará para recibir la semilla de su palabra. Lucas 13:18-35. Muchas gracias, mi hermana Lacey. Bueno, mis hermanos, aquí tenemos el tema de hoy, la incredulidad y y el semáforo aquí en amarillo lo pone a lista ir, ¿verdad? Eh, Cuídate, tenga cuidado, el semáforo está en amarillo, tenga cuidado porque va a pasar a verde o va a pasar a rojo. Entonces aquí eso es como una advertencia de señal. Eh, Recordamos aquí en torno a este tema de entrada otros versículos de la Biblia y que encajan con este tema, hermanos. Uno de ellos es lo que dice la Escritura cuando nos manda que cuidemos el corazón porque de él mana la vida. Y otro versículo bíblico en relación con esto, recuerden, es que dice la Escritura claramente, el que no cree ya ha sido condenado. El que rechaza al Hijo de Dios en su incredulidad ya ha sido condenado, no tiene ninguna esperanza. Matthew Henry dice respecto a este tema en su comentario al libro de los Hebreos, dice, los días de tentación suelen ser días de provocación. Todos nosotros somos tentados, como lo hemos meditado muchas veces en muchos devocionales por parte de quienes compartimos este espacio de meditación. Nosotros luchamos a diario, eso lo tenemos claro, con el pecado y la tentación. Aún dormidos, ahí debemos ser guardados por el Señor. Entonces dice aquí, me gusta el comentario de Matthew Henry cortico, 3 renglones respecto a esto para introducirlo. Los días de tentación suelen ser días de provocación. Y dice, pero provocar a Dios cuando nos hace ver que dependemos y vivimos enteramente de Él, es una verdadera provocación trágica y fatal. Y a esa, aunque hay que ponerle cuidado a todo, claro que sí, pero estar con mayor atención en ello, porque el pecado de la incredulidad es fatal totalmente. Los cristianos podemos cometer cualquier pecado en algún momento. No debemos, claro que no deberíamos, pero ya sabemos por qué pecamos, porque aún no hemos sido glorificados. Aún estamos en este cuerpo corruptible, en este cuerpo mortal. Aún no tenemos un corazón perfecto, ni puro, ni una mente pura, ni perfecta. Eso lo hemos aprendido. Por lo tanto, somos susceptibles aún al pecado y luchamos, y es nuestra lucha, para que aprendamos hacia depender de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero el pecado de no creer en un verdadero creyente, en un verdadero cristiano, ese sí no debería ya, no debe darse, ¿no? Porque precisamente nos fue dada la fe para creer. Y la fe y el creer es contrario a la incredulidad, ¿cierto? El endurecimiento del corazón es la fuente de todos los demás pecados. Y hay que estar atentos a ello, hermanos. Nosotros podemos en algún momento decir una mentira. Nos arrepentimos de verdad, sinceramente, y somos perdonados. Podemos cometer alguna falta, dejar de hacer algo que deberíamos hacer, cualquier otro pecado, hermano. Inclusive recuerdo, abro un paréntesis aquí chiquito, perdónenme el paréntesis. No sé si recuerdan hace unos añitos atrás una polémica que se extendió por las redes sociales cuando en una convención allá en la iglesia de John MacArthur, Sovereign Grace, se hizo la pregunta que si un cristiano incluso se suicidaba, que si podía ser salvo. Y eso le dio la vuelta a toda Latinoamérica ese comentario. Entonces, de algunos sostenían que sí y otros que no. Y bueno, no es aquí ahora discutir sobre el tema, pero estamos hablando inclusive de eso como un pecado, ¿no? Claro que sí. Y Dios perdona todos nuestros pecados. Pero el no creer en Cristo,
el llegar a la incredulidad por causa del endurecimiento del corazón, como dice Matthew Henry, eso es algo trágico y fatal, porque quien no cree ya ha sido condenado. Y como dice, me adelanto un poco en la parte de abajo, el devocional, eso es lo que hay que meditar hoy, tener mucho cuidado, porque se puede conocer la palabra, se puede entender la palabra, se puede enseñar la palabra, se puede predicar la palabra, se puede ser pastor, se puede ser diácono, se puede ser servidor, se puede ser miembro de una iglesia, etcétera. Pero el corazón, el estado del corazón interno, verdaderamente si se cree con el propósito por el cual se debe creer en Cristo, eso es un asunto que haciendo todas esas cosas una persona puede estar, como dice la propaganda, en el lugar equivocado y ser condenado. Sí, como dice el pastor Sugel, se puede predicar correctamente la palabra y no ser un cristiano. Se puede ser miembro y no ser un cristiano. Se puede decirle a otro que crea y esa persona no creer. Impresionante. Recuerdo aquí una anécdota que me pasó también hace un poco más de 15 años, cuando estaba yo trabajando con una ONG, una vez en Bogotá en una reunión, charlando con unos hermanos líderes que trabajamos con esa ONG en una convención. Había uno de ellos, no digo el nombre por ética y por respeto, que venía de Arauca y él fue ex militante de las FARC y él llegó a estar candidatizado para ocupar un alto cargo en el Comando General de las FARC. Charlaba yo con él y él ya pues se había vuelto al cristianismo, ¿no? Y charlábamos mucho. Él todavía vive. Por ahí lo tengo, yo se hablo con él. Y me comentó rápidamente, hermanos, precisamente de esto, la forma como él providencialmente escuchó por primera vez ese, digámoslo así, ese llamado que Dios le hizo, ¿no? Él me comentó que estaba en cierta ocasión en Arauca, en una parranda, en un festival, y andaba con un grupo de guerrilleros amando de él. Y estaba en un prostíbulo, hermanos, tomando aquella ocasión y estando con una de esas mujeres, me dijo él, y nunca se me olvida eso, le dijo una de esas mujeres, oye, Julano, no digo el nombre por respeto, ¿por qué más bien, por qué no dejas esto y buscas a Dios y te entregas a Dios? Se lo dijo una de esas mujeres en ese momento. Y eso le marcó la vida a él. Y la pelota siguió rodando, como dicen. Tiempo después él terminó dejando las armas y servía al Señor. Pero lo que les quiero decir, mire el instrumento que usó Dios para darle ese primer mensaje inicialmente. Y eso no significaba que esa persona, en especial esa mujer, fuera una verdadera creyente porque ella trabajaba en ese lugar. ¿Me entiende lo que quiero decir? Mire, le dio un mensaje correcto, pero ella estaba perdida. Se puede enseñar y no creer. Se puede animar a otros a que crea y yo no creer y estar luchando con eso. Es increíble, hermano. El endurecimiento del corazón es la fuente de todos los demás pecados. Por eso dice la Escritura, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso es que debemos asimismo, en sabiduría, estar atentos, con sabiduría, porque los pecados precisamente de los demás, especialmente de las personas más cercanas a nosotros, que tienen relación con nosotros, deben ser una advertencia para nosotros. Así como medito yo una frase cada que voy a un sepelio, la muerte de una persona, de un ser querido, de un amigo, me habla de mi propia muerte, que en algún momento llegará. Asimismo, debe ser una advertencia para nosotros. Recordemos que todo pecado, especialmente el cometido por el pueblo privilegiado que profesa a Dios, no solo provoca a Dios, sino que lo aflige, y esto no quedará así. Eso fue lo que nos narra y cita el libro de Hebreos, lo que hicieron el pueblo de Israel en el desierto cuando tentaron a Dios. Dios no puede ser tentado, ni Dios es, ni nadie tienta a Dios, pero pues sabemos lo que significa esa escritura y lo que sucedió en el desierto, en esa historia que nos narra la Biblia. Hermano, Dios no quiere destruir a nadie. Dios no se deleita en la destrucción de nadie, ni en la condenación de nadie.
eh, Él espera mucho tiempo y es paciente, es bondadoso con los pecadores, con los impíos. Por eso hace llover sobre justos y justos y da alimento a todas sus criaturas. Dios es bondadoso y tiene paciencia y es paciente. Y ese es precisamente uno de sus atributos, la paciencia de Dios, la tolerancia de Dios. Una cosa es tolerancia y otra cosa es la alcahuetería con el pecado. Dios no es alcahuete, no confundamos tolerancia con alcahuetería. Hablando dentro del marco del tema de los atributos de Dios, porque podemos confundir esos dos conceptos. Una cosa es la alcahuetería y otra cosa es la tolerancia. Hay que ser sabios para diferenciar, porque nosotros debemos ser tolerantes, más no alcahuetes. Ese es un tema para meditarlo también. Pero el pecado largamente preferido por el corazón del hombre es el que lo va a conducir a la condenación. Hará que la ira de Dios se descubra destruyéndolo, y por eso serán destruidos los incrédulos, y no hay descanso en ellos bajo la ira de Dios cuando llegue el día de la ira de Dios. Y no van a ser condenados. Bueno, el alma que peque, esa morirá, pero la contra del pecado es creer y arrepentirse. Entonces, el que se sigan deleitando en todas esas prácticas pecaminosas debido a su incredulidad y a no creer en el Hijo de Dios, eso es lo que los va a condenar. Porque si se arrepienten de sus pecados, esos pecados son perdonados, pero el pecado de seguir negando a Cristo, de no creer en Cristo, ese es el que va a hacer que todo ese resto de prácticas pecaminosas cobre el efecto de la muerte eterna para esas personas. Por eso es que dice la Escritura, el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Tú eras un alcohólico, pero creíste, eso te fue perdonado. Mire, diste el paso. Espero que estemos captando lo que les quiero llevar a meditar. En nuestra cultura utilizamos mucho el concepto de sordera, de los sordos, ¿no? Y decimos que una determinada persona al no hacer caso a quien le habla, rehúsa deliberadamente a oír. Es una persona sorda, ¿cierto? No obstante, al hacerlo, la persona toma sobre sí toda la responsabilidad por su terquedad, por su negligencia voluntaria y por su negativa a escuchar, ¿sí? El no atender, no querer oír, ya lo hace responsable, lo hace responsable. El desconocimiento de la ley no exime la responsabilidad de violar la ley, no le exime. Si llegas, como dice la Escritura, si llegas a oír la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Escucha lo que Él tiene para decirnos hoy. Escuchemos lo que Él tiene para decirnos hoy, porque nosotros aún tenemos un corazón impuro, totalmente imperfecto, totalmente, y seguimos luchando en alguna medida. En alguna medida, yo creo que todos podemos dar testimonio. En alguna medida, cuando nos ha sucedido alguna situación X, Y o Z, que en el instante en que nos sucede, reaccionamos como no deberíamos reaccionar. Y después caemos en cuenta de quiénes somos. Por la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos guarda y nos corrige y nos dice, perdón la palabra, acuérdate quién eres tú. ¿Por qué estás pensando esto? Llegan a nosotros pensamientos y ahora te va a pasar de mí. Bueno, yo no sé cómo hemos reaccionado, pero así mismo está el Espíritu Santo en nosotros porque Él es el que nos guía y a los 3 segundos, tal vez, no lo sé, ¡pum!, nos hace aterrizar. ¿Y quién eres tú? Acuérdate quién eres y qué es lo que has recibido y reaccionamos, ¿cierto? Pero luchamos con ello. Es parte de nuestra lucha. El pecado tiene tantas formas y colores, y sobre todo, muchas veces se viste de belleza, aunque le suene como absurdo, pero así es. ¿Acaso no dice la Escritura que ese personaje se viste como ángel de luz también? Él no se te va a aparecer, perdón por la metáfora aquí, como hermoso, reluciente, ¿no? Perdón, no se te va a aparecer con un tenedor, con cachos y cola para asustarte. No, 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 no. Él se viste
como ángel de luz para engañar y seducir. El pecado tiene muchas formas y colores y bellezas que necesitamos más ojos que los nuestros. Por eso es que no podemos estar solos, porque solos no, muchas veces no vemos el pecado, no nos damos cuenta. Por eso es allí la importancia que es mejor dos que uno. El pecado parece hermoso, por eso es tentador, pero es vil, parece agradable, pero es destructivo. Promete mucho, pero no hace nada. El engaño del pecado y sobre todo el de la incredulidad, que es el que se está tratando hoy, endurece, endurece hasta el alma. Un pecado permitido da paso a otro y este da paso a otro y es como un balde que se empieza a llenar y al final termina la persona con el vaso lleno y al final apartada del rebaño y ahí sí no hay nada que hacer. Y cada acto de pecado confirma el hábito que ese da al otro y que cada uno, por lo tanto, hermanos, como dice la Escritura, estemos atentos para cuidarnos de esto y asumamos nuestra responsabilidad. El párrafo 1 que nos comparte el Alistair, antes que los israelitas entraran en la tierra prometida, Dios les indicó que enviaran a 2 espías. Bueno, conocemos esa historia, ¿verdad? Y qué bonita esa historia, el reporte que dieron después los espías. Y la pregunta es, allí se generó un debate, ¿no? ¿Cuántos creyeron? Y muchos creyeron y muchos otros tampoco creyeron. Tengamos cuidado. Todos los que quieran llegar a ser salvos, los que quieran llegar al cielo, deben mirar a su alrededor, deben escuchar el mensaje de la Escritura, deben escuchar el Evangelio y creer al Evangelio, y no como sucedió allá en aquel momento, después de que dieron el informe, muchos creyeron y muchos no creyeron. Nadie puede ser salvo sin creer el Evangelio. Nadie puede ser salvo sin conocer y por ende creer en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para nuestra salvación. Y quien no cree en el Evangelio, es incrédulo con el Evangelio, con el mensaje, no tiene ninguna esperanza. Si una vez nos permitimos desconfiar de Dios, pronto podemos abandonarlo. Si alguna vez empiezas a dudar de Dios, pronto empezarás a ese camino torcido y terminarás abandonando a Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Los que piensan que están en pie, tengan cuidado de no caer, ya que, ya que cada mañana es nueva y hoy habrán nuevas tentaciones y tenemos que estar alerta para ello. Debemos aprovechar al máximo cada día, como dice Pablo, aprovechando bien los tiempos, porque los tiempos son malos. Y no hay ninguno, ni siquiera el más fuerte del rebaño, que no necesite la ayuda de otros cristianos, de sus hermanos. No hay ninguno, hermano, no hay ninguno. Me gusta mucho una frase que le escuché al pastor Sugel. Decía, deja, por ejemplo, para los que toman esa actitud contraria y que es peligrosa, deja de asistir a la iglesia con frecuencia y pronto sentirás en el corazón que ya no la necesitas, por ejemplo. Por ejemplo, qué gran verdad, hermanos, para escucharlo a Dios no solo es escucharlo externamente, no solo es escucharlo externamente. Alguien puede venir a la iglesia y escucharlo externamente. Es necesario escuchar internamente también para entenderlo, para distinguirlo de los demás dioses que hoy se han creado los hombres. Porque hoy muchos han creado muchos dioses a su manera, a su forma, a su voluntad, como dice Pablo, y se amontonarán para sí con maestros que les hable lo que les gusta y lo que quieren oír. Entonces hay que escucharlo con esa voz interior para distinguirlo de toda esta falsedad, para distinguir de la voz de un extraño.
para escuchar la voz del verdadero pastor, como dijo Cristo, mis ovejas oyen mi voz, no cualquier voz, y para probar lo que es bueno, que Él nos dice y lo que Él nos promete, y creer en el Evangelio, como lo dice la Escritura. Y como le dijo, cree y vivirás. Cree y vivirás, como dice la Escritura. No sea más un incrédulo, le dijo al discípulo, cree, Tomás. No seas incrédulo, cree. Algunos son como Tomás. No, no seamos como Tomás. En un momento, dice el párrafo 2, de incredulidad, el pueblo temió que moriría. Sí, como Caleb y Josué les instaban a hacer, ellos escogían descansar en el poder de Dios para vencer a un enemigo más grande. Esa historia está contemplada en el libro de los Números y creo que todos hemos leído esa porción de la Escritura. Ese momento de la historia cuando la conquista de la tierra, ¿no? De Josué llevando al pueblo de Israel. Hermanos, muchos de ellos no creyeron y por eso murieron y perecieron y no entraron a la tierra. La incredulidad es una gran tragedia y podemos decir la tragedia más grande, pues no creer en y a Cristo, y aclaro esas dos palabritas cortas, no creer en y a, porque muchos dicen creer, pero otra cosa es creer en Cristo, lo cual se debe creer en Cristo, pero otra cosa es creerle a Cristo. Allí hay diferencia, hermanos. Recuerde que los demonios creen. Muchos cristianos, entre comillas cristianos, creen, pero no le creen a Cristo, simplemente creen en Cristo como los demonios. Y se debe creer en Cristo, pero hay que dar un paso más adelante. Ahorita tengo que creerle también a Cristo, su evangelio, su palabra, su obra, lo que Él hizo por mí, lo que significa esa obra salvífica de Él a favor mío. Cristo vendrá. Por no creer en Cristo y por no creer a Cristo, por no creer en Cristo y no creer a Cristo, vendrá la condenación eterna para ellos. Podemos ver que aunque los habitantes, por ejemplo, recordemos dentro del marco de la historia, que nos narra la misma Biblia, en los evangelios, por ejemplo, los habitantes de Nazaret reconocieron la sabiduría y el poder de Jesús, pero ellos deciden rechazarlo en contra de toda evidencia que ya habían visto en él. Como Cristo se lo dijo, han visto las obras que yo he hecho, ¿por cuál de ellas me van a condenar? Y en vez de postrarse delante de él y reconocerle como el Señor, reaccionan con incredulidad y lo condenaron y lo mataron, porque Jesús era su piedra de tropiezo, como sabemos en el marco de la historia. Ese Evangelio de Marcos nos narra muy bien parte de estos hechos, Marcos 6. Marcos 6 es una porción que me gusta meditar mucho cuando toco este tema. La reacción de Jesús ante la incredulidad de la gente no fue una pasiva. Su incredulidad era un insulto para Jesús. La incredulidad de los suyos era un insulto para Jesús, de la misma manera que nuestra incredulidad y la incredulidad a través de todos los siglos es un insulto contra Dios, contra su Hijo. La incredulidad de esa gente vino a ser un obstáculo para recibir los beneficios y siempre ha sido el obstáculo para recibir los beneficios, como lo fue para Israel allá en las épocas de Josué y de Moisés. La incredulidad fue el obstáculo para recibir los beneficios y las bendiciones de la gracia de Dios, de toda gracia, de todo don bueno que Dios tiene para dar. La incredulidad de estos hombres de Nazaret en el marco de la historia allí causó una profunda tristeza en el corazón del Señor. Marcos 6:6, para que lo recordemos. Debido a la condición espiritual del hombre, es sorprendente, por lo tanto, que una persona, un ser humano racional, ante toda la evidencia de Dios, se rehúse a creer. Cuando uno es un verdadero creyente, yo creo que esta es una de las cosas que más le causa tristeza a uno, y más si se trata de su ser querido, de sus padres
en el caso que quienes tengan padres todavía que no son creyentes, o hermanos o hijos, eso es, yo creo que lo que más le debe causar a uno tristeza. Si tu ser querido está siendo afectado hoy por una enfermedad muy grave, pero es un verdadero creyente, esa gracia que tiene tu ser querido y tú hacen que puedan sobrellevar esa dificultad que están pasando, porque saben en quién han creído precisamente y qué es lo que le viene para los que están en los caminos del Señor. Pero cuando mi ser querido está pasando por una situación de esas, pero encima de todo, no es un creyente, esa parte es lo que más me da tristeza a mí, porque sabemos que le sobrevendrá a esa persona y eso es lo más horrible, es lo más trágico. Espero hacerme entender en lo que les estoy llevando a pensar, puesto que el hombre en su pecado no quiere creer, eso es lo más trágico, es lo más trágico. Solo Dios en su gracia puede obrar en el corazón de un incrédulo, como lo hemos aprendido, y llevarlo a cambiar ese corazón de roca y a darle la fe para que crea, como ha sucedido y siempre sucede y nos lo enseña la Escritura. Y de hecho así sucedió con la propia familia de Jesús, con los hermanos de Jesús. Eso lo narra el apóstol Juan, Juan 7, como a los suyos vino y los suyos no le creyeron. Usted Usted es responsable de su incredulidad, cada uno de nosotros. ¿Y qué tanto realmente decimos tener fe y qué tanto decimos creer? Cada uno de nosotros debe evaluar esa medida. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo ando de fe? Pero conforme a la Escritura, evidenciando esas señales de una verdadera fe que he recibido por la gracia del Señor, por la obra del Espíritu Santo en mí. Recordemos eso, somos responsables de la incredulidad. A Dios sea la gloria, porque Él es el que nos saca de ese estado. Por eso es que dice la Escritura, las salvaciones del Señor. El párrafo 3, igual que los israelitas, tú y yo, y mire cómo empieza el párrafo 3, precisamente lo que estamos hablando, al Alistair en el devocional. Mire el primer renglón del párrafo 3 del devocional. Al igual que los israelitas, tú y yo tendemos a la incredulidad. Por eso es que nosotros, aunque somos creyentes, no somos perfectos creyentes porque la gracia de Dios es la que nos sostiene. Porque si de nosotros dependiéramos, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Hermanos, hemos aprendido que las doctrinas de la gracia reveladas y contenidas en el Evangelio nos muestra cómo el Señor apunta precisamente a la necesidad que tenemos de esa verdadera fe en Él. Y la respuesta que debemos dar al Evangelio, al Padre, se refleja precisamente en porque hemos sido ayudados, hemos sido empoderados. Perdóneme la palabra que voy a usar, armados para ello, al darnos a su espíritu para ello, para que podamos tener un reconocimiento producto de una nueva condición al decir nosotros ahora creo. Ayúdame en mi incredulidad. Lo podemos decir de una manera sincera, mas no perfecta, porque el Espíritu obra en nosotros para ello. Y esa es, vuelvo y digo, como lo dijo hace un rato, esa es otra de nuestras luchas. La lucha nuestra no solamente se basa con el pecado, con el alcohol, o yo no sé con qué otro tipo de pecado que todos luchamos. La incredulidad es una de ellas también. Interesantemente, la falta de fe no era ni es solo el problema de todos, como lo dice aquí Alistair, porque nos está invitando a que nos examinemos nosotros. Tú y yo tendemos a la incredulidad por la carne que aún tenemos nosotros. Hay veces ella nos pone zancadilla, hermanos. Hay veces nos pone zancadilla. Y muchos caen, pero somos levantados, somos levantados. Aún los mismos discípulos enfrentaron este problema. Recordamos la historia narrada en los evangelios.
los mismos discípulos. ¿Cómo les dijo Dios, Cristo, perdón, aquel día en la barca? Hombres de poca fe, así no se los dijo. Y andaban con él, al lado de él, y ya habían visto lo que él hacía y quién era él, lo habían oído. Estaban al lado del pastor de los pastores. Y les dijo, hombres de poca fe. Ahora, imagínense nosotros que realmente sí vivimos es por fe, porque ninguno de nosotros lo ha visto a él todavía, ni vio las cosas que él hizo. Las creemos porque están narradas en la Biblia y las creemos. Y ellos que lo vieron, lo tocaron, estaba al pie y Cristo los confrontó y les dijo así. Por eso debemos tener cuidado, como nos lo dice hoy el devocional. Debemos tener cuidado con la incredulidad. Uy, yo soy fuerte, pastor, y hasta ahorita usted no sabe, yo me he mantenido. Espérese, hermano, que le va a llegar alguna situación que lo va a tirar al piso y ahí donde usted va a buscar ayuda llorando. Y eso no es malo y hay que hacerlo. Y allí la importancia de la unidad del cuerpo. Porque solos, cuando nos caigamos, ¿quién nos levanta, hermanos? ¿Quién nos levanta? Y allí la importancia vital de estar en la unidad del cuerpo. Es allí. Porque es mejor dos que uno, eso es innegable. En Marcos 9 los invito para que lo lean. Por ejemplo, cuando ellos preguntan también esa historia, ¿no? ¿Por qué no pudieron expulsar al demonio? Jesús les dice que su género solo sale con oración y ayuno, que es precisamente un reconocimiento práctico de decir, en otras palabras, creer, pero creer, pero ayúdenme en mi incredulidad, pero ayúdame a desarrollar una fe verdadera y fuerte. ¿Qué decirle al Señor? Eso era un sinónimo de la falta de una entrega más profunda, de habernos dedicado a fortalecernos como quien va al gimnasio a fortalecerse. ¿Sí? Y es una necesidad para todos. El desarrollar, ser fortalecidos. Debemos ser fortalecidos en nuestra fe. Debemos ser fortalecidos en nuestra fe. Dice más adelantico, esta exhortación no sería necesaria si no fuera posible que tengamos un corazón pecaminoso e incrédulo. Si queremos pecar, si queremos tomar nuestro propio camino, no queremos confiar. Esa es nuestra tendencia, nuestra carne. Esa es la tendencia de nuestra carne. Esa es la tendencia de nuestra carne. Las buenas noticias para ti y para mí son que este relato es una invitación, una vez más, a estar atentos, a arrepentirnos y creer verdaderamente en Cristo. No como si esto dependiese o se tratase de un esfuerzo de nuestro ser interior natural. Esto es un llamado a tener una fe humilde, una fe sencilla, como la fe de un niño, como lo dice el Señor Jesús, colocando toda nuestra confianza y esperanza en Jesús, para que sea una fe como del tamaño de un grano de mostaza, y eso nos será suficiente en este lado. ¿Ya mi fe es del tamaño de un grano de mostaza? Buena pregunta. ¿Y será suficiente para todo? Y tan pequeñita necesito desarrollar la fe. Él lo dijo. Él lo dijo. Todos conocemos ese pasaje, que si nuestra fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, le diríamos a un monte, quítese de ahí, y así sucedería. Entendamos sanamente lo que dicen esas palabras en esa porción y no como lo han utilizado hoy los falsos predicadores de la prosperidad y todas esas líneas perdidas de hoy en día. Están llevando a la gente a desarrollar una fe, es con otros propósitos y no por lo cual verdaderamente, para lo cual verdaderamente nos ha sido y nos es dada la fe. El párrafo 4, la incredulidad nos endurece, de manera que cuando la Biblia es predicada, en lugar de que la palabra de Dios entre en nuestro corazón y mente como una semilla plantada en buena tierra, nuestro corazón y nuestra mente se vuelve como láminas de estaño corrugado. Uy, hermanos, bonita esta porción.
que nos comparte Alistair allí en el párrafo 4. Y eso es tan delicado. El corazón del hombre se endurece en las relaciones que pueda tener con el Señor. Tú eres hoy, puedes decir, hoy podemos decir, ¿cierto? Con confianza, no, yo creo que yo soy un verdadero creyente. Qué bueno que así es, qué bueno que así sea, pero no sabemos y podemos llegar a endurecernos. Por eso debemos estar alerta, debemos estar atentos. El corazón puede llegar a endurecerse, por eso alertas a toda hora, atentos en las relaciones, y sobre todo en la relación con nuestro Señor. Yo recuerdo hace un tiempo el pastor David Torres nos compartió un devocional y me gustó mucho esa reflexión que nos dio ese día. Eh, Pastor, necesito que me ayude para refrescar lo que dijo, compartió el hermano ahí. Una persona se le arrima a uno, pastor, yo necesito ayuda en esto, en esto. Entonces uno le dice, bueno, hermano, vamos a ver, vamos a hacer un diagnóstico. ¿Cómo está tu oración en la mañana? No, es que, bueno, ¿cómo está tu oración a media mañana? No, es que, bueno, ¿cómo está tu oración en la tarde? No, es que, bueno, ¿cómo está tu oración en la noche? No, es que llego cansado y anda pidiendo ayuda. Y parafraseo lo que el hermano había hace un tiempo nos compartió. Y están pidiendo ayuda y son más osados cuando le echan la culpa al pastor o a los hermanos o a la iglesia de sus fracasos o de sus tragedias. Es porque en esa iglesia falta esto, porque en esa iglesia falta aquello y lo otro. Somos osados y atrevidos. Pero cuando se hace un diagnóstico de tu relación personal con Dios, de tu comunión con Dios, eso está en saldo rojo, hermano. ¿Cómo quieres entonces brillar? ¿Cómo quieres ser sal y luz? ¿Cómo quieres ser un verdadero hijo de Dios? ¿Cómo quieres ser un verdadero cristiano? Por favor, una cosa es la importancia de la comunión en la iglesia y el objetivo y propósito de la unidad en la iglesia, y otra cosa es la comunión personal que yo tengo que desarrollar con mi Salvador. Nadie se puede dar vacaciones permanentes en la iglesia, en el cuerpo y en la comunión con Dios. ¿Me hago entender? En las universidades existe un término para los profesores y científicos que se llama el año sabático. En el cristianismo no hay sabático para el cristiano. Nadie puede darse ese lujo en el cristianismo. El año sabático cristiano no existe. No es que estoy cansado, pastor, entonces voy a dejar de ir a la iglesia un mes o 2 mesecitos para tomarme un respiro. Una cosa son las vacaciones, que todos tenemos derecho, pero aún en las vacaciones, si yo me he ido a pasear a algún lugar, el día domingo busco una iglesia para ir a esa iglesia. Y en mi tiempo de descanso, todos los días, si estoy en el hotel o en la playa, donde esté, al despertarme tengo que orar al Señor para pasar el resto de día y al anochecer, orar al Señor para poderme acostar, aún en vacaciones. Pero ese cuentico, no, es que voy a dejar de asistir porque es que estoy cansado y después vuelvo. Algunos son osados y le llegan a decir a uno cosas de ese tamaño. Nadie se puede dar vacaciones permanentes con el Señor ni con la iglesia. Eso es pasar de semáforo en amarillo a semáforo en rojo, porque te puede llegar la muerte estando en vacaciones. ¿Y para dónde te vas? ¿Qué tal que el Señor te llame estando en tus vacaciones sabáticas cristianas? ¿Qué te espera? ¿Con qué le vas a salir al Señor Jesucristo? No, Señor, es que me tomé un tiempito sabático. Usted sabe, el estrés, la enfermedad, los afanes y sobre todo eso, Señor, el estrés. Entonces, por eso me tomé el tiempito sabático. Sí, le vamos a decir eso al Señor Jesucristo. ¿Qué tal que Dios se tomara también un tiempo sabático contigo y decida no darte alimento en un mes, porque Él es el que te da el alimento? Decida no darte agua en un mes. A los 3 días sin tomar agua, el ser humano se muere. Dios no se toma año sabático contigo. ¿Con qué tiempo o con qué autoridad tú osas tener ese tipo de intenciones? Recuerda esta frase que a mí me caló mucho hace años cuando se la escuché al pastor Suger Micheleo. Deja de asistir por un tiempo
considerable a la iglesia y abandona los asuntos del Señor por un tiempo y pronto sentirás en tu corazón que ya no necesitas nada de eso. Deja de asistir a los estudios bíblicos en la iglesia o a la escuela dominical y pronto sentirás que eres autosuficiente en el estudio de la palabra, que no necesitas de tus pastores y maestros y mucho menos de la iglesia. Deja de participar en la oración congregacional y pronto sentirás en tu corazón que tu relación con Dios personal 100% en tu casa está bien, que no necesitas de nadie más a tu lado para orar. Porque te has vuelto ya con una oración tan perfecta que solo eres capaz. Y podría seguir citando aquí ejemplos al caso para que meditemos. Recordemos, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor se lo había anticipado a Moisés. Entonces se volvió Faraón y entró en su casa sin hacer caso tampoco de esto, dice Éxodo 7. Es como hacer esto, hermanos. Es como dejar de hacer la vasija de barro a medio terminar para acabarla al día siguiente. Si no la completamos hoy, desde el principio, se endurece y queda deforme e imperfecta. Conozco tanta gente, como lo acabo de decir hace un ratico, conozco mucha gente que decidió darse un respiro en su búsqueda del Señor y ese mismo aire se convirtió en su último suspiro espiritual y murieron en ese estado. Y partieron para una condenación. Dice Éxodo 8:15, pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó tal como el Señor se los había dicho. Algunos van, están un tiempo, reciben el favor por la bondad del Señor y cuando reciben el favor no vuelven y vuelven a caer, entre comillas, en su incredulidad, pero realmente nunca fueron verdaderos creyentes, se engañaron a ellos mismos. Hermanos, Dios desea que tengamos claridad acerca de su amor, claridad profunda de su gracia, de sus deseos bondadosos para con nosotros, de que conozcamos a su Hijo, de que seamos fortalecidos en esa verdadera fe y que nos mantengamos alerta, porque si no, llegará un momento como sucedió con Faraón, en que ya no habrán expertos que puedan hacer lo que solo el gran rey puede hacer, como dice la Escritura. Y los magos trataron de producir piojos, pero no pudieron. Entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo del Dios de Israel. Éxodo 8:18. Qué hermosa porción. Allí el endurecimiento del corazón será más evidente. Estemos alerta, ya que no serán entonces los argumentos, sino solo la manifestación de nuestra terca obstinación ante nuestro Creador y ya no habrá esperanza, hermanos. Ya no habrá esperanza. Tengamos cuidado. La dureza del corazón se manifiesta cuando queremos que el Señor responda a nuestra manera y no de acuerdo con su soberanía. Como dicen algunos, Señor, necesito un carro, pero lo necesito ya. Señor, necesito salud, pero la necesito ya. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuáles son las razones para hacer este tipo de oraciones? Porque algunos oran así. ¿Cuáles son las razones para condicionar a Dios? Él es el creador, nosotros somos sus criaturas, Él es el soberano. Hermanos, quiero terminar con estas frases para que oremos. La resistencia a creer a Dios, a endurecer el corazón, terminará de acabar sin duda con un juicio temible y terrible contra quien haga eso. Cuidémonos, hermanos, porque cada convicción de pecado eliminada, cada admonición apagada y cada oferta de amor rechazada tiende a aumentar la falta de sensibilidad espiritual y a provocar el final que conocemos conforme al Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas solo para los que creen a Dios.
El Evangelio es buenas nuevas única y exclusivamente para los que creen a Dios y es malas noticias para los que no creen y rechazan a Cristo. Grábate esta frase. El Evangelio es al mismo tiempo malas noticias para los que no creen y rechazan a Cristo. Es buenas nuevas solo para el verdadero cristiano. Por lo tanto, es sabio y seguro prestar atención a las benditas influencias del Espíritu Santo, la obra que Él hace en nosotros, de Dios. Y debemos abrir nuestros corazones a la luz de su gracia que ya hemos recibido para ser guiados y guardados allí, para ser fortalecidos en la verdadera fe. Y nunca olvidemos lo que siempre insistimos, los que compartimos este espacio. No es bueno solo, no se debe estar solo, no se debe andar solo, no se debe estar solo. La gracia del Señor nos cubra, nos guíe para que desarrollemos esa fe bíblica, verdadera y constante, hermanos. Sí, hermano, un abrazo. Está. Error. Ah, ya, listo. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Dios nos guarde, hermanos, y no nos confiemos, no nos confiemos. Estemos atentos a toda hora. Lo que nos dice hoy, cuídate de la incredulidad, porque no sabemos cómo puedo reaccionar frente a algo en algún instante. Cuidémonos, hermanos. Vamos a leer si hay comentarios para que oremos. ¿Quién me ayuda? ¿Los leo, pastor? Por favor, mi hermano. Ok. Bueno, nuestro hermano Carlos dice, la sabiduría en la propia opinión es un distintivo de un corazón altivo de incredulidad. El tal se engaña a sí mismo, creyendo porfiadamente que su raciocinio es verdadero. El pecado es un grueso lente que engaña e impide ver con claridad el consejo divino. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Amén. Hermano Carlos, gracias. Así es. Gracias por tu aporte y tu comentario. Bien, mis hermanos, no sé si alguien más. Bueno, vamos entonces a orar porque ya el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio, dijo el Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Alguno de vosotros desea orar para comendar este día, este resto de día al Señor y la palabra que nos dio? Hermana Carolina. ¿Puedo hablar? Sí, mi hermana, claro que sí, te escuchamos. Guíanos en oración, por favor. Gracias, pastor. Amado Padre Celestial, Señor, continuamos aquí en tu presencia, Señor, reconociendo, como hablábamos al inicio, que somos pecadores, Señor, que necesitamos tu gracia todos los días, Padre, pero sobre todo, Señor, necesitamos de tu Espíritu, que sea alentándonos, Señor, que sea fortaleciéndonos, que nos ayude, Señor, no solo en nuestras luchas, Señor, sino también en eso que nosotros llamamos victoria, Señor, porque es allí donde corremos tanto riesgo de confiarnos, Padre, en nuestra propia fe, Señor, o en nuestra propia sabiduría, que podemos estar tan lejos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, realmente a que cada día nuestro corazón esté más humillado a ti, Padre, a reconocerte, a que nuestra fe, Señor, sea puesta en ti y aunque sea probada, Padre, que podamos pasar estas pruebas contigo, Señor, porque eres tú el que da esa fe, eres tú el que, Padre, nos sostiene, porque ¿qué sería de nosotros sin tu Santo Espíritu, Padre? Te agradecemos, Padre, y pedimos, Señor, que nos recuerdes y que traigas a nuestra memoria cuando vengan esos momentos de dolor, de preguntarnos si realmente somos cristianos o de incertidumbre, que recordemos esa preciosa sangre derramada en la cruz, Señor, ese amor que tú has dado demostrándolo en tu Hijo, Padre. Te agradecemos por este tiempo, te ruego por los hermanos aquí presentes, Señor, por nuestra hermana Gladys, por nuestro hermano Julián Yaruro, Señor, por nuestro hermano Rosy,
y por todos los hermanos que estamos acá y que, Señor, tenemos alguna dificultad en la salud, Padre, que seas tú, en tu santa voluntad, Señor, sanándoles, si es posible, Señor, restaurándoles, pero sobre todo que su alma sea fortalecida, Padre, porque algún día Amén. todos partiremos y estaremos Amén. contigo, Gloria Señor. a tu Este nombre. cuerpo morirá, Principalmente Señor, nuestra pero alma. eres tú, Señor, el que nos Aleluya, fortalece sea y nos bendita ti, alienta, Señor. Señor. Te agradecemos, Padre, por este día. Te pedimos que nos ayudes en todos los quehaceres que tenemos el día de hoy y que seas tú quien nos permita fortalecernos, Señor, y continuar y perseverar en este tiempo que tenemos de devocional y en esta disciplina espiritual que estamos llevando todos los días, Señor. Te agradezco por la vida de los pastores, por la sabiduría que les das al dirigirnos y te pido, Señor, que continúes ayudándonos y fortaleciendo nuestra fe. Hemos orado en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Gracia y paz para todos. Como dice el hermano David, firmes y adelante. Pero la hermana Bendiciones. tiene que Fuertes de la contestar, fe. Muestres de la porque si fe. no, no Eso. vale. Eso. Pastor, muchas gracias. Bendiciones. Amén, hermano. Amén. Gracia y paz para todos. Que la gracia de Dios hoy nos guarde. Muchas bendiciones. Gracias, Un Amén. abrazo. Pastor, bien, Gracias. a todos mis hermanos. Un abrazo.